Buenos días a todos. Bueno, soy Juan Carlos García, el responsable del equipo del grupo Eulen. Y antes de empezar, una breve introducción, si me permitís. Bilbao, 8:30 de la mañana, bajo el pie del avión y me llama el director de control de gestión a ver si la información en el sistema de BI ya está disponible. Ayer se realizó un cierre mensual, toda la información se ha trasladado al sistema de BI y los usuarios, pues bueno, digamos que están ansiosos por consumir esa información, lo cual me lleva, y estoy empezando un poco por el final, a lo que hemos conseguido en este caso con el sistema de BI. Os pongo un poco en antecedentes sobre el grupo Eulen, más que nada para que tengáis una idea aproximada del tipo de datos que vamos a revisar y con la información que nos vamos a mover. ¿Vale? Muy brevemente os contaré sobre el grupo Eulen y luego sobre la solución BI en el grupo Eulen. Desde los antecedentes, pues bueno, pasando por los objetivos que tenía el sistema de Business Intelligence, la colaboración con InnovaHead, que realizó un assessment, un análisis de madurez, y bueno, cambió un poco todo el sistema y lo evolucionó. El Centro de Competencia de Business Intelligence, que es un órgano de gobierno que se ha creado expresamente para gobernar todo lo que tenga que ver con BI, las iniciativas de BI. Y luego, bueno, pues un poco hablaremos de lo que hemos hecho en procedimientos de seguridad, sistemas y bases de datos, procesos de carga, analítica y reporting. Y brevemente de los resultados y un poco del futuro del sistema. Respecto al grupo Eulen, pues bueno, una compañía con más de 60 años de historia, con más de 1.600 millones de euros en ventas, 7.000 clientes, como veis, 75.000 empleados en 11 países y 97 nacionalidades diferentes. ¿Vale? Presencia en mercados de todo el mundo. Las líneas de negocio ahora os las enseñaré. Estamos en 11 países, España, Portugal, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y, bueno, pues como veis ahí, en 1962 se fundó la empresa con capital 100% español, con lo cual es una larga trayectoria. También presencia, por supuesto, en redes sociales, webs, en Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn, como podéis ver. Ok. Esto es un poco la primera parte de la introducción. ¿Qué líneas de negocio tiene Eulen? Pues como veis aquí, tienen líneas de negocio desde limpieza, seguridad, ingeniería y mantenimiento, servicios sociosanitarios, medio ambiente, Facility Service y Management, servicios integrales y soluciones de recursos humanos. Estas son 9 líneas de negocio. Dentro de cada línea de negocio hay toda una serie de servicios. Estaremos hablando de más de 100 servicios diferentes para todas las líneas de negocio del grupo Eulen. Hago un pequeño inciso. Me oiréis hablar de operaciones o de explotación. No me estaré refiriendo a términos técnicos, me estoy refiriendo al negocio de Eulen, que son todas las personas que están asignadas a los proyectos y servicios de las diferentes líneas de negocio. Una parte muy importante de los datos es la de personal, información de personal, un gran volumen de información donde evidentemente también, como podréis suponer, hay información sensible que tiene que estar controlada. Y me meto directamente con el sistema. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Bueno, pues como veis, y no digo nada nuevo, son herramientas limitadas las que existían en su momento. Pues había informes basados en consultas, Excel, había silos de información, gente que trataba los datos, pues bueno, pues un poco de la manera que mejor entendían o creían entender. Evidentemente, diferentes sistemas en diferentes áreas, diferentes modelos de negocio, pues no facilita, evidentemente, el análisis, ¿no? Se vio la necesidad de contar con una solución que pudiera cubrir, en este caso, la necesidad que tenía o que existía en el grupo Eulen. Y, sobre todo, se necesitaba disponer de información de una manera rápida y ágil para la organización. Bueno, pues en el momento dado se llevó una iniciativa de incorporar la solución de Pentaho como solución de BI en la organización, pero esta solución de BI
permaneció infrautilizada. Se adquirieron licencias, pero no se sacó el máximo partido. ¿Por qué? Por muchos motivos. La gente no confiaba en el sistema de BI, no confiaba en los datos y la calidad de los datos. Había gente reactiva o áreas reactivas que ni siquiera habían incorporado los datos al modelo de BI y, lógicamente, esto provocaba carencias en el sistema. Y, evidentemente, la gente tendía más a trabajar con sus datos que trabajar con los datos que estaban en el sistema de Business Intelligence. En ese momento, bueno, se contactó con InnovaHead, son especialistas en Business Intelligence, y se procedió, en este caso, a hacer un análisis del estado de madurez. Precisamente José Carlos hablaba de estados de madurez en la presentación anterior. Bueno, pues aquí oiréis algo similar también, ¿no? ¿Qué se pretendía? Pues básicamente lo que se pretendía es crecimiento, la integración y análisis de los datos y la toma de decisiones que sean más ágiles. En este caso, bueno, pues el mercado de servicios en España, donde está la máxima fuerza del grupo Veulen, pues es un mercado muy competitivo, con lo cual, pues evidentemente hay que buscar las soluciones que permitan aumentar la rentabilidad. En el caso de la integración, pues evidentemente obtener los datos de múltiples fuentes, financieros, contables, de facturación, compras, de personal, etcétera. Y bueno, pues evidentemente en la toma de decisiones, pues establecer la analítica y el reporting que pueda permitir y ayudar, en este caso, a esa toma de decisiones. Bueno, ¿qué se hizo en la colaboración con InnovaHead? Lo primero que se hizo fue analizar la situación. Se hizo un assessment del sistema. Se utilizaron 4 perspectivas que veis aquí, que son las de cultura organizacional, procesos, tecnología y capital humano. En esas 4 áreas clave estaban definidos una serie de indicadores, aproximadamente cerca de 40, que lo que pretendían es medir el estado de madurez del sistema en la organización. Como veis, se analizaron desde 2 ejes, el valor para el negocio y la madurez, en 5 niveles. Desde el primero, que es, bueno, pues un desconocimiento, no hay nada, hasta que llegamos al estado optimizado, ¿no? Donde el sistema, lógicamente, busca el emprendimiento, la proactividad, métricas de empresa y conseguir el máximo de los datos. ¿Qué se hizo también? Pues se analizaron alternativas. Pentaho era la herramienta que existía en ese momento y, lógicamente, se valoraron otras opciones. Se encontró que la carencia no estaba en el sistema. La culpa no era de Pentaho. Y, además, lo que encontramos es que la solución en funcionalidad y rentabilidad, la mejor opción nos la ofrecía, en este caso, Pentaho. Así que decidimos continuar con la herramienta. No había ningún motivo para discontinuarla. En este caso, lo que se hicieron también, después de hacer todo el análisis, se estableció una serie de recomendaciones y un análisis de prioridades, y se establecieron acciones de mejora y de alta mejora clasificadas según los ejes que estáis viendo aquí. En función de los beneficios para la organización y de la dificultad de la implementación, pues establecieron bien sea quick wins, acciones a largo plazo, acciones deseables o nice to have, y acciones que no son o no eran, en este caso, rentables para la organización. Y una parte muy importante, se creó el Centro de Competencias de Business Intelligence. Como comentaba, el órgano que dirige, pues, todas las actividades relacionadas con la inteligencia de negocio en el grupo Veulen. Y empiezo, pues, un poco por la última parte. El Centro de Competencia tiene, como estáis viendo, perfiles mixtos. Está formado por gente de negocio y gente de tecnología. Y en este caso, pues, se ocupan de definir desde las tareas, los roles y responsabilidades, los procesos, tanto a nivel táctico como a nivel organizativo, para que el BI sea lo más efectivo posible para la organización.
De hecho, el Centro de Competencias se reúne periódicamente todos los meses y, lógicamente, también están involucrados y pueden participar en el mismo todos aquellos directores de departamento, gerentes y gestores de proyectos con iniciativas que puedan llevarse a BEI y al Centro de Competencias. Se revisan, se analizan, se discuten, se priorizan y se llevan a cabo, en este caso, por el equipo de desarrollo. Lógicamente, también el Centro de Competencias lo que pretende es garantizar que la información esté a disposición de los usuarios, que toda la información se sirva correctamente, que la arquitectura sea la adecuada y que el sistema rinda en condiciones. A nivel estratégico, pues evidentemente muy alineados con negocio. Una parte fundamental es que el sistema está muy alineado a obtener el máximo valor para negocio y evidentemente dar la información más apropiada al resto de áreas de la compañía. También, evidentemente, y como he comentado, se priorizan los proyectos que llegan al Centro de Competencias. En la parte táctica, pues bueno, lo que muchos ya conocéis, administración del dato, la gestión de la información, la coordinación y ejecución de proyectos y la entrega de la información. Comentar respecto al Centro de Competencias de BEI que bueno, pues ha sido una iniciativa que ha tenido tanto éxito que se ha adoptado para otras partes de la empresa. Se han creado centros de competencia, en este caso, pues, para regular y controlar y gobernar otros aspectos dentro de la empresa. ¿Qué se ha hecho también? Procedimientos. Hemos establecido procedimientos, hemos pasado de, evidentemente, prácticamente no tenerlos, a tener procedimientos empezando por la gestión del cambio, la gestión de la incidencia, la definición de responsables. Veréis ahora que el acceso a la información dentro del sistema de BEI está muy controlado porque hay, lógicamente, al ser información de personal, hay parte muy sensible y que tiene que estar con un acceso muy controlado. También, por supuesto, documentamos la relación de la organización con el Centro de Competencias, cómo se piden las cosas, de qué modo, qué procedimiento hay que seguir. Lo que hemos hecho también es instalar un proceso de implementación rápida, ¿no? En este caso, lo que intentamos, y lo hemos denominado así, es que todas las iniciativas que se presenten y se aprueben en el Centro de Competencia y pasen a desarrollo estén lo antes posible a disposición de los usuarios. Lo hemos denominado internamente prototipos. Que el usuario tenga lo antes posible disponible un prototipo, llamado producto mínimo viables y en terminología agile, pero básicamente se trata de esto, ¿no? También hemos, lógicamente, en la parte formativa, hemos implementado el manual de uso de Business Intelligence y de seguridad. Y documentado también toda la parte de orígenes de datos, de procesos de carga, de entregables y control de versiones en la propia aplicación. Todo está documentado, todo está estandarizado y todo tiene, pues, la versión correspondiente. En el tema de seguridad, pues bueno, lo que hemos hecho son varias cosas, desde separar el equipo de desarrollos de la parte de incidencias, porque al principio no había una definición clara, con lo cual, bueno, pues se pisaban un poco y no se ofrecía el servicio de una manera 100% correcta. Entonces, se ha separado, se ha establecido la propiedad del dato. Una parte importante también es que la información a la que se puede acceder en el sistema, lógicamente está regulada y el propietario del dato tiene que dar su consentimiento para que se pueda accesar la información. Se ha establecido se estableció una estructura de roles según el ámbito y función de los usuarios. Aquí estamos hablando una vez más de explotación, de operaciones. Las tareas operacionales son de negocio, las tareas analíticas, en este caso, de la estructura de la organización, no de negocio. Y las restricciones que se aplican tanto a los cubos de información lab como a los informes o cuadros de mando. En el caso de perfiles de usuario, básicamente lo que hemos hecho es establecer 3 niveles. Por una parte tenemos los Power User o los usuarios avanzados, los usuarios básicos
y los consumidores de información. Estos consumidores de información, en principio, ni siquiera necesitarían acceder al sistema. Ellos necesitan la información y la quieren disponible en su correo a primera hora de la mañana. Como ya he comentado, evidentemente, el control de versiones también forma parte de la seguridad. Estamos integrados, lógicamente, en los procesos y procedimientos del área TIC. La sinergia con el área TIC es una parte importante también en nuestro trabajo diario. Y se realiza un seguimiento periódico, como ya os comentaba, mensualmente, bimensualmente. El Centro de Competencias se reúne para revisar todo lo que tiene que ver con BI y todas las iniciativas de negocio. Sistema. Bueno, pues lo primero y principal, aprovechar todo lo que nos puede ofrecer Pentaho. En este caso, pues todas las actualizaciones, las mejoras y evitar la deuda técnica. De hecho, al principio, uno de los problemas mayores fue un problema de deuda técnica y de actualización de versiones que provocó una incidencia importante. ¿Qué más? Pues evidentemente todas las actualizaciones que se vayan haciendo del sistema, implementarlas cuanto antes y obtener así el máximo rendimiento. Se rediseñaron todos los flujos de integración de datos y de informes, completamente. Se actualizó el modelo de datos también, que luego lo comentaré en la parte de la base de datos. Y se establecieron una serie de monitorizaciones en el sistema, en este caso de uso, y de control de procesos y de resultado de los mismos. De hecho, esta información nos llega diariamente a nuestro correo electrónico. Son sistemas proactivos para evitar entrar en cualquier tipo de incidencia respecto a la disponibilidad de los datos para la organización. En bases de datos, bueno, pues como veis, tampoco digo nada nuevo del sistema o del RP o diferentes sistemas en producción. Extraemos la información a un área intermedia en la cual a partir de ahí se trabaja todos los procesos de agrupación, extracción, cálculo, etcétera, y se crean los diferentes data marts en la base de datos de producción de donde se consume toda la información del grupo. Aquí, como he comentado, tuvimos que hacer en su momento bastantes cosas. Separamos todos los áreas de datos, como acabo de comentar. Se creó un nuevo modelo de entidad-relación para maximizar el rendimiento de los datos. Se hizo una limpieza de datos. Una parte importante es poder tener datos de calidad. Y también, para aumentar el rendimiento, se estableció un control de la profundidad histórica de la base de datos de producción. De tal manera que cada año la información que excede la profundidad histórica se va a la base de datos histórica. Se puede consultar, se puede extraer, pero el sistema en producción tiene una limitación, en este caso, de profundidad histórica en los datos. Creamos un diccionario de datos. Aquí lo que hicimos realmente y lo que queremos conseguir es una completa trazabilidad de la información. ¿Qué sacamos? ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué es lo que hacemos con ello? ¿Dónde lo ponemos? ¿Y dónde lo extraemos para el consumo de los usuarios? Entonces, pues como veis aquí, pues, está documentado el tema de relaciones, origen, formato, etcétera, todo lo que es la trazabilidad de los datos. Como último punto, pues evidentemente también había integración con otros sistemas, como sistemas formativos o de mantenimiento, o en este caso, como será, con el CRM de la compañía. Los procesos de carga. Aquí una parte importante del trabajo que se ha realizado. Tenemos múltiples orígenes, como ya os he comentado, y veis ahí, pues, de recursos humanos, financieros, comerciales, etcétera. Había que homogeneizar los datos, había que darles formato, había que jerarquizarlos, había que estructurarlos, había incluso que simplificarlos cuando era necesario. Había que eliminar los errores de carga, había que asegurarnos que, bueno, pues, cosas tan tontas como podía ser un 31 de febrero no nos diese problema. También se hicieron ajustes en la periodificación de los procesos. La idea es cargar lo que sea necesario cuando sea necesario y no más.
Anteriormente se ejecutaban unas cargas que realmente lo que hacían prácticamente es vamos a cargarlo todo. Vamos a cargarlo todo y como aquello fallase, pues al día siguiente olvídate porque no tenías nada. Y recuperar esa información en términos de horas, perdías el día. También mejoramos los procesos, perdón, me he saltado un punto, que es la ejecución de procesos condicionados. Es decir, no se cargan datos si no están disponibles. Hay una serie de procesos que lo que hacen es que verifican que la información esté disponible, en este caso, la tabla o el fichero determinado del ERP. Esto no está disponible todos los días, se puede hacer una vez al mes, pero no es un día fijo, no lo programas en un día. Entonces, simplemente lo que haces es ir a ver si existen datos correspondientes, cargas la información. Se hace una única carga y se acabó, hasta la siguiente. Y no se carga reiterativamente la misma información múltiples veces, múltiples días. En cuanto a la mejora de tiempos de procesos, pues evidentemente aquí sacamos partido de todas las características de PDI, pues paralelizando procesos, se organizaron para hacer una recuperación rápida en caso de incidencia. Como he comentado antes, se ejecutaban todos los procesos, si fallaba un proceso te fallaba toda la cadena y te quedabas sin datos al día siguiente. Bueno, ahora están estructurados, parcelados, de tal manera que si hay una incidencia con los datos se puede lanzar una ejecución rápida de la parte correspondiente y se recupera la información para negocio en minutos, hora, 2 horas, como mucho. Estamos hablando de un volumen bastante grande de datos, con lo cual, bueno, más que aceptable. Controlamos las ventanas de ejecución para bueno, pues procesos de backups, etcétera, que puedan establecerse en las bases de datos y que existan en sistemas que no interfieran, en este caso, en el traslado de la información a la base de datos de producción. Y con ello evitamos impacto en los sistemas de producción. Respecto a la analítica y reporting, pues bueno, he comentado un poquito antes, tenemos cubos OLAP de información, informes y cuadros de mando y un tema que también hemos creado dentro del sistema BI, que es la página de inicio. En el caso de los cubos, pues lo que se hizo fue revisarlos todos. Se revisaron las dimensiones y las métricas, se eliminaron, se unificaron, se trasladaron cálculos NTL para aligerarlos y que sirvieran la información más rápidamente y que pudieran mover el volumen de información necesario con agilidad. Y en cuanto a los informes y cuadros de mando, pues lo que hicimos fue migrar consultas que se ejecutaban en los informes a procedimientos almacenados a base de datos. Simplemente se llaman a esos procedimientos vía parámetro, se ejecuta en base de datos, te devuelve el resultado. A la hora de hacer desarrollos, actualizaciones o modificaciones es mucho más rápido. La parte de informes siempre se toca mucho menos y es más ágil a la hora de hacer todos los cambios que se requieren. Se crearon cuadros de mando, un cuadro de mando corporativo de España, se crearon cuadros de mando dedicados para personal y para otras áreas, para que pudieran disponer de la información y de KPIs de sus áreas de forma periódica. Y se estableció una página de inicio donde estaban todas las novedades que se iban creando dentro del sistema. Todo lo nuevo que se iba creando dentro del sistema se publica en la página de inicio para que los usuarios sepan qué es lo que tienen, qué es lo que va entrando. ¿Vale? Esto es un sistema vivo, está en continua mejora. Y en la parte de preguntas frecuentes, pues bueno, para ayudar a los usuarios, en este caso, con muchas dudas que veíamos que eran recurrentes, repetitivas y que se podía agilizar de esta manera. También se comparte con los usuarios toda la estructura de cubos informes para que la conozcan y todas las fechas de actualización, aunque hayan informes que ya las utilizan, pero aquí se pueden consultar todas también. Los usuarios tienen disponible toda la información. Y el último punto, respecto a ampliar las capacidades del sistema, ¿vale? Esta es una parte que comentaba y tiene relación con lo que decía antes de los usuarios consumidores de información. Lo que se ha hecho es crear una serie de informes que se envían automáticamente a usuarios o colectivos de usuarios. Se envían automáticamente y se envían con la información que tengan que consumir, es decir, con la información a la que tienen acceso. El nivel de acceso dentro del sistema de BI, primero, está limitado por las carpetas a las que pueden acceder. Y dentro de las carpetas a las que pueden acceder
en los informes, dentro del informe, solamente podrán ver todo aquello que esté relacionado con su ámbito y función, y no más. Es decir, yo de Madrid veré Madrid. El jefe de zona norte verá toda la zona norte. E incluso establecimos un nivel más para la gente de operaciones que tienen clientes asignados, y es que solamente pueden ver dentro de su ámbito y función los datos de clientes que tengan asignados. Incluso establecimos un procedimiento de seguimiento y de control de la seguridad del ERP con los administradores funcionales, haciéndoles llegar los datos que estaban bajo su ámbito para que pudieran controlarlos y gestionarlos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un usuario cambia de departamento, adquiere unos permisos nuevos y se lleva los antiguos, que ya no debería tener. ¿Vale? Bueno, con este tipo de informes que se envían automáticamente y que reciben los usuarios, ellos directamente pueden consumir la información y tomar las decisiones que crean más adecuadas. E incluso se ha establecido una biblioteca de informes que básicamente lo que se genera aquí son datos en formato PDF, no son editables, no se pueden tocar. Y esto es simplemente para aquellos usuarios que necesiten disponer de la información, que no quieran acceder al sistema y que no necesiten recibirla periódicamente, sino que puedan entrar a consultarla cuando a ellos les parezca oportuno. Como resultados, bueno, pues hemos ampliado evidentemente la capacidad del sistema, el análisis de los datos y el tema de costes está muy contenido. También lo que hemos conseguido es una agilidad bastante importante a la hora de extraer la información de todas las líneas de servicio y de todas las líneas de negocio de Eulen que esté disponible para los usuarios. En cuanto a la identificación de problemas, pues evidentemente con el máximo de información más ágil es la detección y la corrección de los problemas para la organización y la mejora en la toma de decisiones. Como retorno, y hablo de retorno económico, no solamente de los savings que podamos tener en el tema de licencias, sino del control de las posibles desviaciones, por ejemplo, entre ingresos y costes. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo que es con el que hemos implementado hace relativamente poco tiempo es unas métricas, unos indicadores para reducir el periodo medio de cobro y evitar entrar en los costes financieros que puede afectar a la empresa en términos de coste diario. Y bueno, pues como estos dos ejemplos, os puedo citar ejemplos en el caso de la gestión de personal, en el caso de compras y en el caso de otros departamentos, en alguno de los cuales casi hemos hecho, si me permitís decirlo de esta manera, una labor evangelizadora. Hemos convertido a gente reactiva que no creía y que no compartía los datos, pues en creyentes. Ahora quieren los datos en BI, los necesitan y los quieren tener cuanto antes. Y en el momento en que no los tienen, pues como ha pasado esta mañana, me llaman. Respecto a la disponibilidad de información, pues unos 1.000 empleados, algo más de 1.000 empleados, pueden consumirla actualmente en el sistema de BI, en toda España. Entonces, bueno, realmente se ha conseguido poner a disposición de toda la organización y sobre todo en la parte de explotación, que evidentemente es el core del negocio, los datos necesarios para conseguir tomar decisiones ágiles. En algunos casos no ha sido fácil porque hay conceptos que incluso no se tenían suficientemente, no voy a decir claros, pero sí asentados como generales. Y pongo un ejemplo. ¿Vale? Una parte importante en nuestra empresa, por ejemplo, es el control del absentismo. Pero el control del absentismo, si le preguntas a alguien de contabilidad, su contexto es diferente del control del absentismo de la parte operativa o el control del absentismo de la parte financiera. Entonces, hablando de datos, de gobierno de datos, de la calidad de los datos, pues evidentemente este tipo de definiciones tienen que estar establecidas y hay que tener un consenso sobre ellas para que a la hora de mostrar la información dentro del sistema, el dato que se está viendo se corresponda con el contexto y dé una información veraz. Entonces, cuando estamos hablando puede ser absentismo o algo más sencillo como pueden ser oficinas. ¿Qué oficina? La oficina de asignación, la oficina de alta, la oficina...
Cuando hablamos de empleados, de proyectos, de gente asignada a proyectos, de diferentes tipos de contrataciones, de gente asignada en porcentajes, bueno, pues os podéis imaginar todos los conceptos que hay en personal, desde discapacitados, absentismo, incidencias, etcétera, pues evidentemente en el sistema se recoge toda esta información y se pone a disposición de los usuarios para que la gestión se haga de una manera más eficaz. Incluso en la parte de personal también ha habido y hemos tenido savings. ¿Y a futuro? Pues bueno, vamos a seguir en la misma línea. Vamos a trabajar con InnovaHead y con Pentaho para mejorar las capacidades. Realizaremos una actualización a la última versión LTS. Y bueno, la idea es seguir expandiendo la estrategia en años próximos. Respecto a la parte de internacional, aquí evidentemente, y es un punto importante debido a que en internacional nos podemos encontrar con sistemas muy heterogéneos. Entonces, los datos hay que ver cómo están y cómo se incorporan. Porque los sistemas entre diferentes países, bueno, bien sabéis que hay casos que no tienen nada que ver entre sí. Incluso lo que comentaba del contexto de lo que los datos operacionales en un país se tratan de una determinada manera y en otro país de otra. Con lo cual, bueno, hay que hacer una labor, en este caso, de recopilación de datos financieros y de personal, de todos los negocios internacionales y así poder formar la imagen consolidada. Y lo que comentaba antes, seguir una integración con otros sistemas, la sinergia con los proyectos que se realicen en el área TIC. Y bueno, puesto aquí el ejemplo del CRM, pero en principio son todos aquellos sistemas susceptibles de ser incorporados dentro del sistema de inteligencia de negocio. Lo he comentado antes. La misión, la mejora continua del sistema. La mejora continua del sistema y de incrementar este estado de madurez que va a dar, evidentemente, resultados y satisfacción a los usuarios. Ahora mismo, si me preguntáis por algo que realmente me diga, oye, ¿cómo sabes si has tenido éxito? Pues mira, pues porque en el momento que la información no la tienen, no tardan 2 minutos en reclamarla. Y nos piden si es posible tenerla con una disponibilidad mayor o tenerla más pronto. Entonces, bueno, pues vamos a seguir así y evidentemente pues, esperamos incluso mejorar las capacidades del sistema. No me enrollo más, que yo creo que es un speech largo. Gracias.